cambio de gabinete. Después de 5 meses de gobierno lo hizo el presidente Sebastián Piñera, sacó al ministro de Educación, un enroque porque la ministra de Medio Ambiente pasó a la cartera de Educación y llega nueva ministra a Medio Ambiente y nuevo ministro a el Ministerio de las Culturas. Estamos aquí en Clever con Claudio Fuentes, analista político, es académico de la Universidad Diego Portales, para comentar lo que significa y cómo se puede hacer una lectura política o social de este cambio de gabinete en específico. Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Primero, la lectura de lo que pasó ayer con el cambio de gabinete. Yo creo que primero el gobierno optó por un cambio de gabinete muy acotado. Yo creo que tiene nombre y apellido, se llama Varela el cambio de gabinete, y según lo que se ha analizado, tiene que ver con, por una parte, la baja en la popularidad y segundo, en las tarjetas amarillas acumuladas de Varela respecto de sus errores comunicacionales. Ahora, desde el punto de vista más político-estratégico, yo creo que es un cambio de gabinete que no aborda los temas fundamentales del gobierno. Es decir, acá hay un gobierno que tiene una visión respecto del país, respecto de la economía, respecto de cómo resolver el tema, por ejemplo, en la educación, y esa matriz no ha cambiado. O sea, da lo mismo que esté Cubillos o Varela, la matriz, la visión política no cambia, y por lo tanto, desde esa perspectiva acá no hay cambio de rumbo, acá no hay una reorientación, acá simplemente hay por un personaje específico, Varela, que tiene problemas comunicacionales, etcétera, etcétera, y por eso se saca, pero yo creo que Marcela Cubillos no va a cambiar las grandes orientaciones del gobierno. Vamos por parte en ese análisis. Primero, ¿era sostenible o ya se volvió insostenible la presencia de un hombre como Gerardo Varela en el Ministerio de Educación? Y esto por varias cosas. En el fondo, porque yo no sé cuánto de educación realmente él entendía y aplicó o miró dentro de ese ministerio, y que es un tema siempre en ebullición, ¿no? Podrá estar un poquito más callado de repente, menos en otro momento, pero tiene grandes reformas encima, en fin. Y también por este manejo comunicacional nefasto, de no entender lo que significa ser un columnista con frases medio rimbombantes a transformarse en ministro de Estado. Claro. Efectivamente yo creo que no era políticamente sustentable. Ahora ahora todos son... generales después de la batalla. Generales después de la batalla. Yo lo dije el 24 de julio en Cooperativa, dije, no resiste mucho este ministro. Creo que efectivamente no daba el ancho para los desafíos que tiene el Ministerio de Educación. ¿Y cuáles son esos? O sea, primero, y tú ves la designación de Marcela Cubillos. ¿Por qué Marcela Cubillos? Primero, implementar la Ley de Educación Superior. Segundo, el tema de la Ley de Inclusión, seguir implementándola. Y tercero, el CAE. Son 3 temas que van a agitar las masas estudiantiles. Es un tema muy sensible, y tener a alguien como Varela diciendo que hay que hacer bingos, yo creo que se hacía políticamente insustentable en el mediano plazo. Y yo creo que por eso se hace el cambio de gabinete. Ahora, tú decías algo que es de fondo, porque cuando analizábamos la frase del bingo, el mismo Piñera, tratando de defender a Varela, dijo, no me gusta la forma, pero tiene algo que tiene razón en el fondo, ¿no? Y uno miraba y decía, no, esto no es cáscara nomás, esto es fondo, que es la mirada respecto a la educación que existe en un gobierno como el de Sebastián Piñera. Entonces lo voy a preguntar así. Una mujer con Marcela Cubillos a lo mejor no lo va a decir públicamente, pero sigue pensando en los bingos como una posibilidad para que efectivamente se arregle una techumbre de un liceo. Totalmente, yo creo que ahí está el tema fundamental político que lo instaló el otro gobierno, que tiene que ver con la universalización de los derechos sociales, y uno de ellos es la educación. Y en esa perspectiva, en la medida en que el Estado, de hecho en la mañana Varela dice más Estado y más bingo, o sea, hay en la matriz de la derecha el buscar soluciones privadas a problemas públicos. Esa es la visión de la derecha, o sea, que hay que buscar un Estado subsidiario más pequeño y que la solución a los problemas viene de parte de la sociedad, de parte de los individuos, o sea, arréglesele como pueda usted, etc. Esa visión
individualista, centrada en el mercado, etcétera, etcétera, yo creo que Marcela Cubillos no va a distar mucho de eso. A lo mejor no va a decir hay que reducir el 70%, a lo mejor va a mantener, y yo creo que por eso es Marcela Cubillos, porque es política, porque tiene más experiencia, porque tiene que negociar con el Congreso, tiene más aliados en la UDI y en Renovación. Sí, claro. Sin embargo, yo creo que el gran talón de Aquiles de ella va a ser es que ese discurso al día de hoy va a contrastar con una sociedad que está esperando derechos sociales. Y por lo tanto, esa es la gran incógnita de hasta qué punto ella va a poder, una vez que plantee el CAE, por ejemplo, en donde va a haber tasas de interés, donde va a haber, no va a haber gratuidad para todos, etcétera, ahí se va a plantear en el fondo el desafío de ella. Sí, porque... y de esta matriz mercadocéntrica que tiene este gobierno. Sí, y que queda tan clara, ¿no? Y ahí entro a los otros temas. Hay y muchos analistas lo interpretan así, como que para el presidente se volvió insostenible la situación de Varela y trató a través de este cambio que es bien acotado, y a eso voy a entrar en un ratito porque ayer había una especulación de un cambio mucho mayor, bien acotado lo que está pasando y lo que se refleja en las encuestas, y en un cierto ambiente respecto a las expectativas que se supone este gobierno iba a llenar. Recordemos que Sebastián Piñera al hacer campaña se comprometió a dos cosas, que es habitualmente el compromiso que siempre toma en sus manos la derecha, ¿no? Apuesta por un crecimiento alto, como un efecto casi inmediato de asumir un gobierno, y contraer empleo. Era bien clarito para dónde iba, ¿no? Y eso no ha pasado. Las cifras no lo están acompañando ni económicamente ni tampoco en el empleo. Entonces uno puede ver que ahí hay un golpe respecto a esta sensación ambiente de que se instaló el gobierno, pero la verdad es que uno no ve ningún cambio, al contrario, ve a mucha gente buscando pega, en fin. Cuando se hace este cambio y no se incorpora, por ejemplo, a la figura del ministro de Economía, que ayer tenía hasta el nombre de reemplazo en los medios de comunicación, y al ministro de Salud, que también tenía hasta nombre de reemplazo en los medios de comunicación, ¿se puede revertir esta sensación ambiente que existe de que no se están cumpliendo ciertas expectativas que se prometieron? O sea, yo creo que va a depender mucho de cómo le vaya en los próximos 6 meses, de aquí a diciembre, respecto del crecimiento económico, el empleo, las tasas de inversión, etcétera, etcétera. Efectivamente, como tú señalas, la derecha en general, su apuesta es el desarrollo, llamémoslo la economía, el crecimiento económico y el empleo. Y por lo tanto, si no logra, debido a múltiples factores, la guerra comercial China-Estados Unidos, cosas que no la dependen baja de del Chile, cobre, ¿no? claro, casi todo no depende del cobre, Exacto. en un modelo muy dependiente, no depende de Chile y por lo tanto, en ese contexto, si no logra resolver algunos de esos ámbitos rápido, tiene dos opciones. Uno, hacer un nuevo cambio de gabinete a fin de año, o lo otro es empezar a abrir la billetera, abrir la caja fiscal y empezar a gastar. Cosa que Hacienda no quiere hacer, o sea, lo ha dejado clarito el ministro de Hacienda desde que asumió el gobierno, ¿no? Exacto, entonces yo creo que esa tensión, a mi juicio, no fue resuelta ahora, parece que había bastantes señales asociadas a que Valente se iba a ir, etcétera. Hubo una conversación, por lo menos eso es lo que hoy día los medios plantean, de que había conversaciones de 6 o 3, o sea, una cosa acotada y amplia. Yo creo que ayudaron varios factores. Uno, por una parte, la entrevista de la presidenta Bachelet, yo creo que ayudó a Valente a quedarse, en el sentido de que el decirle al gobierno que esta era una economía debilucha, yo creo que afecta, genera una actitud más defensiva, y de hecho tú ves el discurso de Piñera, no habló del cambio de gabinete, lo que habló fue de la economía, aparte diciendo hemos crecido al 5%, no como el otro gobierno. O sea, una respuesta a la expresidenta. Le está hablando a la presidenta Bachelet, si este gobierno no ha logrado sacarse el fantasma del gobierno anterior. Y yo creo que en ese sentido, efectivamente, la apuesta de Piñera está centrada en la economía, y vamos a ver si en los próximos 6 meses funciona esa apuesta. Ahora, por último, Claudio, cuando uno mira un gobierno, y uno podía verlo desde antes, ¿no? Con un presidente actual que fue presidente y que estuvo 4 años haciendo campaña, porque estuvo 4 años
con parlamentarios y con gente de sus partidos, de los partidos que lo sustentan, digamos, bombardeando lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet con una oposición durísima y que de alguna manera encabezaba con frases permanentemente señalando lo que pasaba en Chile. Había una idea, y en un principio se interpretó así, como un despliegue que se había preparado durante 4 años. O sea, 4 años preparándose para llegar al gobierno. Las primeras frases eran: no vamos a estar 4, vamos a estar 8 o 12 años sin instalar la derecha, venimos con todo. Se nombraron 5 comisiones, entendiendo que con el Congreso iban a tener una relación compleja porque tienen minoría, en fin. Entonces, al principio había un cierto despliegue que uno decía, bueno, se han estado preparando 4 años para este momento, pero eso se fue desinflando en el camino. Las comisiones que se nombraron finalmente no dieron con los temas de discusión del país, la ola feminista, por ejemplo, que se instaló, y una mirada más crítica a al sistema neoliberal en el que vivimos, a donde todo es negocio. Entonces, ¿de qué manera esto está afectando en general, y más allá de la economía, a esta sensación de, bueno, se prepararon 4 años y esto es insuficiente? No, efectivamente, yo creo que y lo interesante de ese diagnóstico, que yo lo comparto en términos de un gobierno que venía muy preparado y que empieza en el camino a hacerse zancadillas y muchas veces a sí mismo. Sí. Lo interesante es que hay 2 factores adicionales que lo hacen todavía más problemáticos en términos de un problema a resolver. Primero, no tiene oposición. La oposición muy fragmentada, muy peleada, no es capaz de articular un discurso alternativo, está en la pelea chica todavía, entonces, curioso. Y segundo, salvo la ola feminista, que es más acotada, no hay una sociedad en la calle protestando con el gobierno. Se va un ministro de Educación y nadie le estaba pidiendo la renuncia. O sea, no habían masas y estaban todos descontentos respecto... Eso no estaba pasando. Sin embargo, se toma la decisión de que se vaya. Entonces, es paradójico. Ese es mi punto. Es que es paradójica esta situación de un gobierno que yo creo que está muy centrado en las encuestas y que seguramente están haciendo estudios de opinión internos, seguramente focus, y están capturando que hay un malestar que podría convertirse en un malestar un poco mayor en el futuro. Yo creo que están anticipando eso. De otro modo no me explico la salida de Varela porque no estaba toda la gente en la calle pidiendo su cabeza, digamos. O sea, no había un grupito que hizo un bingo, etcétera, pero eran 30 chicos, o sea, chico y chica, entonces no es tan relevante. Pero, sin embargo, yo creo que efectivamente si tú ves lo que viene, el ministro Larraín diciéndole la economía no viene muy bien, o sea, hay que apretarse. Segundo, los proyectos que vienen son complejos, inversiones, el SEIA es un tema complejo, sí. Todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana en proyectos ambientales, el tema de la Araucanía es complejo, el tema de la educación del CAE va a ser muy complejo. Entonces, si vemos y además la huelga, o sea, estamos aumentando la conflictividad laboral. En ese contexto, yo creo que el presidente seguramente dijo, bueno, matemos algunos fusibles y coloquemos a alguien que tenga experiencia política para tratar de enfrentar lo que viene. Sí, la gran pregunta es, ¿será suficiente? Yo creo que no. Yo creo que esto es más bien un veranito de San Juan respecto de un problema mayor que tiene que ver con la economía y con los derechos sociales. Yo creo que son los 2 grandes temas que va a enfrentar este gobierno. Claudio Fuentes, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias. Recuerden www.diarioclever.cl.